querido, qué gusto nuevamente encontrarnos aquí entre tú y yo en este programa en donde nos encanta aprender. Y la verdad es que yo no tendría forma de agradecerles a todos y cada uno de nuestros colaboradores que nos compartan con tanta generosidad todo su conocimiento, porque compartirlo, ese es un gran don. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Mi queridísimo Alex Crenshaw, como siempre, comenzamos contigo. Qué lindo recibirte. Sofi, muy buenas noches. Un gran saludo a ti y al público. Y vamos a continuar con ese tema de cómo transformar nuestro pensamiento. Y vamos a ofrecer esta noche 6 facultades de la mente que nos van a ayudar a transformar nuestro pensamiento para lograr nuestras metas y llevar una vida mejor. Como podemos ver en la pantalla, las 6 facultades de la mente son la percepción, la voluntad, la razón, la imaginación, la memoria y la intuición. Entonces aquí podemos ver cómo estas 6 facultades, cuando las combinamos, nos van a ayudar a crear un puente que nos va a ayudar a lograr nuestras metas. Ahora, vamos a definir una por una. ¿Qué es la percepción, Sofi? Nuestra percepción es nuestro punto de vista. Cuando vemos algo que nos hace pensar que algo que no se puede hacer, podemos cambiar nuestra percepción de la situación y originar una idea sobre cómo sería posible hacerlo. Entonces, esto es lo que hemos compartido en todas las sesiones. Tenemos una percepción de algo, pero tenemos la capacidad de cambiar esa percepción a través de la programación de la mente. Y esa percepción, como hemos visto, bueno, viene de cómo nos criaron nuestras personas que nos rodean. Porque sí, estamos definidos por los genes, ¿no? Cuando nacemos. Ya un ejemplo de eso, como los hijos se parecen mucho a los padres, bueno, son los genes. Ahí lo podemos ver. Pero lo que determina más al ser humano es la persona con la que te rodea, el medio ambiente. Eso lo hemos visto antes con el trabajo de Bruce Lipton, que él ya confirmó con la ciencia de epigenética, cómo el medio ambiente en el que creces puede cambiar tus genes de nacimiento. Entonces, una de las funciones que tenemos, estos músculos que tenemos, estas son nuestras 6 facultades, es la percepción. Entonces, tenemos que aprender a cómo cambiar nuestra percepción. Si crecimos con gente que es negativa, bueno, nuestra percepción de la vida va a ser negativa, entonces va a ser más difícil. Entonces tenemos que aprender cómo cambiarla al escuchar esas pláticas de que es posible cambiarla. La segunda que vamos a explicar es la voluntad. La voluntad te permite mantener una imagen en la pantalla de tu mente, excluyendo toda distracción exterior. La voluntad te permite enfocarte y concentrarte. Cuanto más practiques desarrollar tu voluntad, esta será más y más fuerte. Bueno, es lo que hemos compartido antes, ¿no? Primero tienes que tener una meta. Y la fuerza de voluntad, Sofi, es lo que te va a ayudar a que tú mantengas esa imagen y que excluyas todas las cosas a tu alrededor que no te permiten lograr eso. Por eso es importante, como hemos visto antes que tú preguntabas, es bien importante definir una meta digna de ti. Porque al tú definir una meta digna de ti, te va a ayudar a que te concentres en ella y que no te importe lo que los demás o que el medio ambiente esté haciendo. Es importante a veces sí imitar a alguien, ¿verdad? Pero al final somos únicos. Tu ADN está en tus genes, tú aquí viniste a hacer algo único que nadie más puede hacerlo. Aunque 2 personas hayan nacido al mismo tiempo con 1 segundo de diferencia, esas 2 personas tienen una meta diferente o una misión diferente. Entonces es muy importante que escuches esa voz interior a través de las ciencias de la meditación o de hacer lo que hemos visto en inglés se llama un Vision Quest. Que escuches esa voz interior que te ayude. Y eso es que te va a dar lo que se llama la fuerza de voluntad. Porque te va a dar fuerza para que tú sigas con esa voluntad y que no te distraigas. La tercera es la razón de esas facultades de la mente. ¿Qué es la razón? Bueno, la razón nos da la capacidad para pensar,
Pensar es la más importante de nuestras funciones. Es nuestra capacidad de razonamiento inductivo lo que nos da la capacidad de originar pensamientos individuales y unirlos en la formación de ideas. Podemos observar lo que hacemos y pensar en ideas acerca de cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, esa facultad de pensar, que es una de las grandes facultades del ser humano, tenemos que desarrollarla también. Como hemos visto antes, se dice que solo el 3% de la población piensa, el 4% cree que piensa y el 96% no piensan. Creemos que pensamos, pero no lo hacemos, ¿no? Es una cosa que vamos perdiendo. Entonces es importante con la razón empezar a despertar esta facultad del razonamiento. Y es un proceso como, por ejemplo, el otro día estaba hablando en otro programa, en otra entrevista, sobre el pensamiento lateral. Generalmente estamos acostumbrados al pensamiento vertical, que viene desde Aristóteles. Pero también está el pensamiento lateral o es horizontal, que nos ayuda a pensar de una manera más creativa. Idealmente tenemos que utilizar los dos en combinación. Y eso es lo ideal. Podemos decir que el pensamiento lateral se identifica con el hemisferio izquierdo, que es el de la creatividad. El pensamiento vertical se identifica con el hemisferio derecho, que es el del raciocinio. ¿Sí? Idealmente queremos combinar los dos. Entonces es importante buscar cómo podemos utilizar el razonamiento a la máxima capacidad. La siguiente facultad es la imaginación, muy importante, que hemos visto. La imaginación crea fantasías. La fantasía es el primer estado de la creación de la vida. Este programa que estamos compartiendo, que es el de Pensando en Resultados, se originó a partir de una fantasía. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, esta computadora, un teléfono, fue creado por una fantasía. Y como hemos visto antes, los pensamientos se vuelven realidad, porque el pensamiento es materia. El pensamiento es materia, se crea en realidad y se manifiesta en cosa física, en esta pluma, en este marcador, en esta pluma. Pero todo esto que vemos primero fue una idea en la mente de alguien. Utilizó la imaginación y cuando lo combinó con las facultades que estamos viendo, con la percepción, con la razón, con la fuerza de voluntad, se hizo realidad. Entonces aquí hemos hablado antes, por ejemplo, si se acuerdan del doctor Quiñones, como este doctor que recogía frutas, es la pizca, y se convirtió en un neurocirujano muy importante aquí en Estados Unidos, ¿no? Cómo se fue de la pobreza, cómo llegó a ser un neurocirujano trabajando con células madre. ¿Cómo explicas tú eso? Bueno, es la imaginación, que él la llevó, que él la profundizó con la fuerza de voluntad, con la percepción y con la razón, pudo lograrlo. La siguiente facultad es la memoria. La memoria es una cosa que es perfecta. No existe tal cosa como una mala memoria. Solo hay memorias débiles y memorias fuertes. Todas nuestras facultades elevadas son perfectas. Simplemente requieren ser ejercitadas para fortalecerse. Por ejemplo, aquí una persona aquí en San Francisco enseñaba a la gente a memorizar la Biblia. Es posible, ¿no? Es como aquí mencionamos, es un mito que hay una memoria mala. No hay memoria mala. Lo que pasa es que no le hemos despertado a su potencial máximo. Es como un músculo que podemos desarrollar. Hay ejercicios que se pueden hacer para tener una memoria perfecta. Es de aprenderlos, que es lo que estamos haciendo aquí, y así te va a ayudar a que la utilices. Por ejemplo, si te quieres aprender un escrito para los actores, a los actores les enseñan estas técnicas porque imagínense, para aprenderse un guión para una película, imagínate, tienes que fluir, que no se te olvide. Esto es un ejemplo. Yo he sabido de unos actores que utilizan un método que les ayuda a aprenderse un guión y que fluyan.
Entonces, por ejemplo, Jim Quick, que lo pueden buscar, él entrena actores con un método que él estudió para que aprendan a memorizarse los guiones. Es un ejemplo entonces de que se puede, se puede. Si los actores pueden hacerlo, cualquier persona que está escuchando este programa puede hacerlo. Y como último es la intuición, algo muy importante, o lo que se llama el sexto sentido de los seres humanos. Es otra facultad muy importante que tenemos. A través de la intuición, captas vibraciones y las traduces en tu mente. Tu intuición te permite saber y saber que sabes qué está sucediendo a tu alrededor. Muchas veces nos referimos a la intuición como un sexto sentido, lo cual es un concepto erróneo. No es un sentido, es una de tus facultades superiores y puede ser desarrollada hasta un nivel extraordinario. Muy importante es la intuición. Muchas veces la gente, lo que dicen que le salvó la vida fue la intuición. Por ejemplo, si vas caminando en una calle que es oscura y sabes que yo por aquí no voy porque me puede pasar algo, esa es la intuición trabajando. Entonces es una facultad que se combina con las otras para que lleves una vida más efectiva. Entonces pon atención a escuchar esa voz interior que te va a ayudar a que escuches a la intuición. Es una facultad que tenemos, es el sexto sentido, pero es una facultad que está ahí. Entonces aquí es que maximices las 6 para que transformes tu pensamiento en resultados que tú quieres en la vida. Muchas gracias al público, a ti, Sofi, por escuchar esta sección de cómo transformar nuestros pensamientos. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias, querido Alex Crenshaw. Te mandamos un fuerte abrazo y ustedes no se vayan, público querido. Regresamos aquí entre tú y yo. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Ya regresamos y le corresponde el turno a mi amadísima Montserrat Plasencia, hasta Tampico, Tamaulipas. Mi Mons, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. Hoy quiero que reflexionemos acerca de un tema que, pues a veces, evidentemente, por dolor y por mecanismo de defensa, trata uno de no pensar en ello, pero que la vida nos pone esos momentos de pérdida. Y entonces quiero que hoy reflexionemos acerca del duelo, la manera en cómo los niños también empiezan a decir adiós. Claro que hay varios tipos de duelo y cuando nosotros hablamos y pensamos acerca de esta palabra, pues claro que podemos imaginar la manera en cómo los adultos empiezan a lidiar con esta situación, pero también los niños en este estado emocional, también hacia dónde van. Entender que los niños en este duelo infantil, pues además de ser este proceso emocional, pues también representa un duelo porque hay una pérdida significativa. Cuando hablamos del duelo, pues hay varios niveles o tipos de duelo, por así decirlo, en donde puede haber un duelo simbólico, en el sentido en que papá y mamá se separan, en donde estas figuras de autoridad van a tomar rumbos diferentes en cuestiones de pareja, pero que siempre bajo la tesitura
y el compromiso de seguir siendo ese papá y esa mamá, o esa mamá y mamá para ese niño. Y entonces, pues también hay otros duelos, como puede ser el duelo por muerte, cuando ya no hay una presencia de un familiar, de alguien que represente afecto para el niño, la manera también donde el niño va pues transitando hacia un duelo por motivos de mudanza, ya sea que se traslade a otro lugar, o también un cambio de escuela, o que el amiguito se mude de ciudad. La manera en donde también se puede atravesar un duelo a través de un duelo anticipado, por ejemplo, ante la noticia de que hay una enfermedad terminal, ¿no? Y entender que el niño, el duelo, lo transita de una manera diferente a la del adulto. A veces nosotros pues empezamos a conducirnos de una manera juiciosa, en donde el niño empieza a ser berrinche, en donde el niño empieza a ser intolerante, en donde el niño empieza a ser regresivo. Y claro que en eso podemos estar totalmente de acuerdo, pero también hay un porqué. Entonces, esta parte del espacio es precisamente para ir conectando y sensibilizándonos hacia ciertos síntomas que el niño podría estar atravesando. Y si es así, bueno, es importante también ir a recurrir a ayuda para que vayan acompañando a la familia y, por supuesto, al niño, para que el pequeño vaya acomodando en su mundo interno y en el mundo de afuera, pues todo este matiz de sensaciones, de tristeza, de enojo, de confusión, ¿verdad? Y que también hay una edad en donde todo niño, porque así nosotros también pasamos por ello, en donde nos cuestionamos y estamos mucho confundidos entre el concepto de la vida y de la muerte, de la manera en donde pues un ser querido o incluso la mascota, ¿no? En donde pues entendemos que el cuerpecito de nuestra mascota está incinerado o está enterrado en algún lugar en donde se hace ese ritual, que es importante que los chicos tengan ese ritual de despedida, porque eso también va a ayudar mucho a su alma y a cada vez estar mejor ante esta ausencia. Y que es entender, y para los niños se les dificulta ver que el cuerpo está en un lado y que el adulto le dice que está en el cielo, y tantos elementos o conversaciones que a veces uno como adulto hace en esta dinámica que son propias de la edad en su confusión. Y aquí también lo recomendable es que les validemos a los chicos esos momentos de preguntas, de ser también nosotros tratar de ser muy concretos, y también se vale a veces no saber qué responder. Y si es así, bueno, la vía está ir a buscar un especialista en donde te ayude a acomodar y poder expresar un discurso adecuado para tu niño, en donde podrías tú estarlo acompañando a este proceso emocional y que le va a ayudar muchísimo para que tu pequeño pueda sentirse seguro, sentirse asistido, sentirse visto, escuchado y sobre todo evidentemente pues contenido. Entonces, volviendo a los síntomas en donde tu hijo podría estar presentando ciertas situaciones, podría ser esa manera en donde a veces los chicos empiezan a ser muy irritables, donde empiezan a ser posiblemente muy confrontativos y desafiantes con el adulto, en donde también a veces se enojan de una manera en donde están irritados todo el tiempo, o bien hay momentos en donde detona y dispara esta emocionalidad o esta expresión de una manera exacerbada, que eso también va determinando pues situaciones de donde hay cosas que hay que atender. Evidentemente también puede ser en donde empieza a tener a lo mejor conflictos con los maestros, o empieza a tener conflictos con sus pares, con sus compañeros o con los hermanos, en donde, bueno, pues hay una dinámica tan cercana que de repente el niño empieza a tener ciertas conductas que habitualmente no tiene, y ese es un foco de atención, por supuesto. Otra manera en donde también podemos ir detectando es la falta de sueño, o esta parte de la apatía, o esta manera de no saber cómo controlar esta sensación de a veces
no estar con papá o con mamá, en donde pueda estar en la escuela y tenga este sentimiento de miedo o de pérdida y que se aferra a papá y a mamá de una manera pues que por comúnmente no lo hace. Entonces esas pueden ser una de las síntomas o actitudes donde nuestros hijos o tu nieto o tu sobrino podrían estar pasando esa dificultad emocional, en donde hay que encaminarlo con amorosidad, con afecto, con paciencia y sin una manera en donde el adulto se desespere y se llena de frustración, porque evidentemente eso pues no va a ser pues un buen alimento nutricio para poder salvar o ayudar a tu hijo o ese pequeño en dicha situación. Claro que también es importante pues ir a la escuela, a esos diferentes espacios en donde tu hijo se desenvuelve, posiblemente si hace alguna actividad deportiva, posiblemente también el entrenador te esté diciendo, bueno, hay cosas en donde se detona que antes no lo hacía, en la manera en donde a veces es un poquito rebelde, ¿sí me explico? Entonces creo que hay ciertas situaciones en donde si los niños no actúan de cierta manera que comúnmente lo actúan, o si lo actúan de una manera más dimensionada, claro está que esos son momentos de alerta y que hay que poner atención. Y nosotros como adultos, tener esta capacidad de redirigir todo eso y sobre todo, pues entender que posiblemente hay un duelo en donde nuestro niño esté atravesando y que de alguna manera posiblemente uno como adulto está, no sé si minimizando, pero a veces nosotros vamos a este pensamiento en donde los niños no se dan cuenta. Y créeme, a veces hay muchas situaciones en donde los niños empiezan a conectar y empiezan también a tener esta sensación de previsibilidad o de esta manera de manifestar que el niño está presintiendo que algo está pasando, pero que el ambiente y el sistema pues no le ayuda a tener una situación mucho más predecible de lo que siente y de lo que piensa. Porque a veces en esta misma confusión que nosotros hacemos como adultos, pues nosotros verbalizamos algo totalmente opuesto a lo que el niño piensa y siente, y eso evidentemente, además de traer caos, pues la confusión está tal y el niño también se siente en una situación pues de una orfandad emocional, por así decirlo. Entonces, una de las recomendaciones podría ser precisamente ver y escuchar ese discurso que da tu hijo ante esta falta, esta pérdida, ante esta confusión y sobre todo, pues, irte a esos escenarios de validación, de hacerle ver que lo que siente tú puedes comprenderlo, que la manera en donde a veces la respuesta que él quiere tú no sabes, pero que juntos van a ir en busca de esa respuesta que necesita él y que necesitan ambos. Y entonces el niño se va a sentir acompañado, escuchado, validado y sobre todo contenido, que eso es lo más importante en este proceso emocional del duelo infantil. Muchísimas gracias, mi amada Montserrat Plasencia. Un beso y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte hasta mi amadísimo Tampico, Tamaulipas. Vámonos a una breve pausa, no se vaya. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión.
Ya estamos de regreso y el cuerpo físico, ¿a qué importante es? Y cómo nos hemos dado cuenta que la salud, sí es lo más importante. Querido doctor Eric Pérez Valero, ¿cómo estás? Hasta la Ciudad de México. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que esté empezando muy bien su semana. El día de hoy vamos a abordar un tema que es un tema importante, ya que es algo frecuente en la población mundial y México no es la excepción. El día de hoy vamos a abordar el tema y a tocar el tema de cáncer de piel. Obviamente, sabemos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y, pocas veces le damos el cuidado que merece. Aunque en años recientes ha habido como más difusión y más comunicación acerca de los cuidados que debemos tener con la piel, ya sea en temas de cremas o en temas de hidratación. Muy importante también es el tema de la protección contra el sol, ¿no? Sabemos que el estar expuestos a los rayos ultravioleta del sol de manera importante, pues puede ocasionar estragos en la piel, incluido lo que es el tema del cáncer, además de quemaduras y alguna otra situación. Pero, el cáncer de piel es un cáncer frecuente en la población mexicana. Se considera que es entre el segundo y tercer cáncer más frecuente en México y, incluye muchos factores de riesgo, ¿no? Inicialmente el tema de la historia familiar, si tenemos familia directa que ha tenido un tema de cáncer de piel, pues estamos en un riesgo incrementado de que podamos presentarlo. También obviamente influye el color de piel, es más riesgo, ¿no? En gente con piel más clara, con cabello más claro, es más frecuente en gente que tiene múltiples lunares en el cuerpo que pueden derivar a un tema de cáncer. También obviamente si hay mayor sensibilidad a esta exposición al sol y obviamente el tema de la radiación ultravioleta, que es algo fundamental también, ¿okay? Hay diferentes tipos de cáncer de piel, unos más benignos, otros más malignos y que progresan más rápido. Obviamente hay algunos como el cáncer vasocelular, que es un cáncer relativamente más benigno, vamos a decirlo así, con un crecimiento más lento, que en este caso es más frecuente por la exposición al sol de manera intermitente, ¿no? No es tanto la exposición prolongada por un tiempo, sino que sea un tema intermitente, constante de exposición solar. Va a haber un riesgo menor de desarrollar metástasis, es algo más local, que es un crecimiento lento, como decimos, y que el tratamiento va a retirar esta parte donde está el cáncer o esta lesión cancerígena, y con eso normalmente se resuelve el problema. Hay también otros tipos de cánceres, el cáncer de células escamosas, epidermoide, y podemos llegar a ver también el cáncer más maligno o el cáncer más peligroso en el tema de la piel, que es lo que a lo mejor muchos hemos escuchado y que no hemos tomado a lo mejor mucha conciencia en lo que es el melanoma, lo que antes llamamos como melanoma maligno. Es un cáncer que avanza rápido, eso es un cáncer que es muy agresivo y que puede desarrollar metástasis a otros órganos y que puede derivar hasta en una cuestión mortal, puede derivar a la muerte de un paciente, tanto por el propio cáncer como por las metástasis que puede llevar. Estos temas del cáncer también obviamente se ha relacionado últimamente, como decíamos, del tema de la piel, pero también, y del sol, también se ha visto tanto en México como en otros países
que la gente, pues bueno, a fin de cuentas les gusta estar bronceada, aunque no tengan esta oportunidad de ir a una playa o tomar el sol de manera constante. Mucha gente, muchas mujeres en particular, les gusta mucho este tono bronceado y acuden a estas famosas camas de bronceado, donde pues están expuestas a una cantidad importante de radiación ultravioleta para pues, poder tener este tono de piel deseado, ¿no? Un tono de piel bronceado sin tener que haber ido a la playa. Y esto a fin de cuentas pues va a traer consecuencias, va a traer situaciones que a futuro pues nos pueden derivar en este cáncer de piel. Es pues bueno, muy importante también ver cómo la sociedad pues juega también un papel en el sentido de la imagen, en el sentido de estar bronceado, en el sentido de no verse tan pálido, etcétera, pero pues vemos que puede tener consecuencias muy, muy importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, acudir con nuestro médico de cabecera, acudir con un dermatólogo, ver qué condiciones podemos tener para poder ya tener un bronceado o poder cuidar la piel. Obviamente el tema de los bloqueadores solares, que a mucha gente no les gusta, mucha gente ya los usa de manera muy regular, pero sí, obviamente, creo que vale la pena ver cuál podemos usar, cuál nos da mayor protección, cuál de estos bloqueadores pues nos va a proteger y evitar que podamos tener a futuro un tema de cáncer de piel. Y también algo que vemos de manera muy constante, que le decimos a los pacientes, es hay que estar pendiente de que haya cambios, ¿no? O sea, vamos a tener muchos lunares o gente que tiene lunares. Obviamente, si tenemos más de 40, 50 lunares en la piel, pues hay mayor riesgo de que pueda presentarse un cáncer de piel, y esto hay que verlo de manera constante con un dermatólogo. Pero también hay que ver si hay cambios en las características de estos lunares, o si los lunares que tenemos tienen ciertas características que pudieran ser no benignos, ¿no? Obviamente tenemos lo que nosotros llamamos como un ABCDE, algo muy fácil, una mnemotecnia fácil de recordar, donde la A pues nos habla de la simetría, ¿no? Si vemos que tenemos un lunar, o que alguien que conocemos tiene un lunar que pues no es un círculo exacto, redondo, sino que tiene como especulaciones, tiene como si fuera un sol, pues nos habla de una asimetría. La B, ver también los bordes irregulares, ¿no? Si los bordes de este lunar también no son pues de bordes regulares y que nos da una impresión de que puede estar cambiando, pues bueno, esto es un indicio. En el C, pues sería con un color heterogéneo, o sea, no es lo mismo tener un lunar pues como todos lo conocemos, no oscuro, sino que de repente podemos ver que dentro de un lunar hay diferentes manchas, ya sea blancas o de algún otro color. Nos habla de que no es regular ese lunar y que podría ser alguna cuestión maligna. Vemos el diámetro, ¿no? Si tenemos un diámetro de un lunar mayor de 6 milímetros, ¿no? Es algo que nos llama la atención. O si vemos que ha crecido este lunar, que el diámetro del lunar ha crecido de manera reciente, pues también es algo donde nos puede hablar de que algo está pasando y que tenemos que actuar. Y la E, que sería la evolución, como les decía, ver qué ha pasado con este lunar. Puede ser que sea un lunar de mucho tiempo de evolución, que lo tengamos de hace años, pero si vemos que ha cambiado recientemente, que ha crecido, que ha cambiado de color, que ha cambiado, que ahora de repente ya no es liso, sino tiene un borde, ¿no? Toda esta situación nos debe hacer pensar que tenemos que biopsiarlo. Tenemos que ir con un especialista, que es el dermatólogo, para que podamos realmente ver si lo que tenemos pues es un lunar benigno, o sea, un nevo benigno que llamamos, o si ya este lunar o nevo ya tiene ciertas características que pudieran hacernos pensar que pueda ser algo más que un lunar, ¿no? Son, yo creo que, pues situaciones que podemos hacer de manera muy fácil, ¿no? Simplemente pues observar esta situación tanto en nosotros como en la gente que nos rodea, ¿no? Y tener conciencia de que no podemos estar expuestos tanto tiempo al sol como quisiéramos. Aunque mucha gente le encanta el sol y parece que el sol le da vida, pues sí, también sabemos que hay que cuidarnos, que hay que protegernos, que hay que usar estas cremas, estos bloqueadores para evitar este contacto tan fuerte con los rayos ultravioleta. Y pues definitivo, lo que decíamos, ¿no? Las camas de bronceado, pues yo creo que nadie las indicaría, ¿no? Nadie diría, sí, vete tantas días o tantas horas a la cama de bronceado, porque pues sabemos que puede haber consecuencias importantes a mediano o largo plazo.
y pues hay que también pensar en el futuro y no nada más pensar en ahorita verme bronceado, ¿ok? Ojalá que estas nociones les sirvan, que tomemos un poco de conciencia acerca de este órgano que pocas veces le damos la importancia que debe, que es la piel, y que hay que cuidarla como cualquier otra situación que tenemos en el cuerpo, como cualquier otro órgano, para que podamos tener una vida saludable, ¿ok? Pues espero que esto haya sido de su agrado. Saben que cualquier cosa que se ofrezca estoy a sus órdenes en mis redes sociales. Y pues bueno, les deseo excelente tarde y que tengan buena semana. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Te mandamos un abrazo y un beso fuertes, doctor Eric Pérez Valero. Vámonos a una pausa, que ya casi nos vamos, pero estamos aquí entre tú y yo. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Bienvenidos a Estampa Morelos, un espacio en donde estaremos recibiendo distintas personalidades para que nos cuenten su historia y algunos secretillos por ahí, aunque el primer invitado, por supuesto, siempre es usted. Síganos a través de redes sociales de Lo de Hoy Morelos y, por supuesto, a través de Dix Televisión en el canal 10.1 de su televisión abierta. Empieza la segunda temporada de Espacio Inmobiliario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 8 de la mañana por Dix Televisión. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. Y para finalizar, nos vamos hasta Tampico, Tamaulipas, con mi amado Gabriel Rubio. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto recibirte. Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo te va? Te saludo a ti y a tu auditorio. La improvisación en México, ¿qué tantos problemas nos está causando esta manera de manejarnos en muchos rubros, en muchos ámbitos de nuestra vida? Bastantes, con consecuencias mortales, como lamentablemente lo vimos recientemente en la Ciudad de México, un nuevo caso de descuido durante la organización de un evento, de un festival de tipo artístico, pues se suma a la larga lista de incidentes, de eventos o accidentes que se pudieron haber prevenido, y todo porque pues esta psicología del mexicano de hacer las cosas de una manera superficial, de que todo nos parezca muy simple, muy sencillo, y de que actuemos sin la responsabilidad adecuada, forma lamentablemente pues parte de una subcultura con la que nos hemos ido desenvolviendo a través pues de décadas. No es el primer evento donde lamentablemente tenemos consecuencias mortales. Ha habido ya otros casos en México en los cuales durante organizaciones de eventos pues no se calculan temas como la velocidad del viento o no se tiene el personal capacitado para hacer ese tipo de cálculos increíble, donde las personas encargadas de la protección civil pues no vigilan, no se aseguran y desconocen incluso muchas de las circunstancias en las cuales se llevan a cabo, pues desde construcciones, eventos, festivales, se han derrumbado estructuras, se han venido encima estructuras metálicas, desde lámparas, escenarios completos. En fin, la lista sería interminable, sin contar, por ejemplo, accidentes en donde pues se han derrumbado vías de comunicación también por mala estructura, por mala cimentación. No es solamente un tema de la corrupción que impera en México en el sentido de todas estas obras que se llevan a cabo sin la supervisión adecuada, sin los permisos necesarios. Hay una situación más de fondo que es la actitud de muchos mexicanos de tomarse las cosas a la ligera. Y es que tenemos que tomar en cuenta que este problema no nace justamente en las empresas, no nace en la vida laboral de la gente que hace las cosas mal hechas, de la gente que hace las cosas por encima, la carrera, sin los cuidados debidos. Esto es toda una ideología de mediocridad que lamentablemente pues viene desde la propia casa
ha permeado la formación escolar, se crece con ella. No estoy generalizando, por supuesto, hay muchísimos mexicanos que son personas comprometidas, que son profesionistas altamente preparados y capacitados y que evidentemente por ningún motivo harían las cosas a la ligera en su trabajo. Pero sí, lamentablemente, y ahí están los números, ahí están las noticias, los registros de que esto es cierto. Lamentablemente un número muy alto de personas en México han crecido con una mentalidad muy mediocre, con una psicología del conformismo terrible, con una psicología de la improvisación que nos hace tomar decisiones sobre las rodillas a la mera hora. Y es que basta con analizar, por ejemplo, el tipo de mentalidad con la que un niño crece. Aquí es muy importante entender que esta visión de mediocridad, que esta manera de hacer las cosas al trancazo, decimos, ¿verdad? A la carrera, a la ligera, sin precauciones, sin seguir protocolos, sin llevar realmente un orden en la manera en cómo se da cada paso. No leemos ni los instructivos de las cosas que armamos y que compramos. Esta mentalidad viene desde casa, insisto. Pensemos en un niño que va creciendo desde una edad muy temprana y que entonces en un entorno familiar típicamente mexicano que acostumbra a decir frases como, pues ya ni modo, ahí se va, echando a perder se aprende, ahí sobre la marcha, ya veremos cómo le hacemos, tú aviéntate como el borra, dice una expresión muy común aquí en México. Mucha gente utiliza este tipo de expresiones y de comentarios total para el santo que es, dicen también, ¿no? No pasa nada. Siempre es esta cultura, esta visión de minimizar los riesgos, de no ponernos a pensar en lo que podría ocurrir derivado de esta forma irresponsable de hacer las cosas. Pero el tema es que no se percibe como una irresponsabilidad, se percibe hasta como con una gracia, como con un orgullo, con una inventiva, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, repara un automóvil o un aparato, una instalación, y que no hace lo que tiene que hacer, que no repone la pieza dañada, que no corrige el circuito que está afectado, sino que simplemente pues ya le puso un alambrito, le puso un puente, decimos, hicimos una mexicanada. Y qué triste, ¿no? Que esta expresión de referirnos a que algo que se hace de una manera típica o usual en México está mal hecho. Nos enorgullece y decimos, mira, ya me ahorré lo de tal pieza, ya me ahorré lo de la visita al técnico, ya lo arreglé yo. Y en realidad no está reparado, no está solucionado, simplemente hicimos algún tipo de componenda, de enmienda temporal, transitorio, que muchas veces, lamentablemente, esto acaba teniendo consecuencias funestas. Reparaciones mal hechas, reparaciones realizadas por encima, se nos desploman elevadores porque no se les da el mantenimiento adecuado, porque el encargado de protección civil se hace de la vista gorda y recibe, pues decimos aquí, una mordida, un dinero, para que no profundice, para que no escarbe en revisar las instalaciones que evidentemente se saben que están mal, que funcionan mal. Y digo, no somos el único país donde esto ocurre, ocurre también en países del primer mundo, pero la cultura en México es mucho más frecuente y más común, por ejemplo, en el tema de la revisión de sistema de frenado de tráilers, de autobuses, con aviones nos ha pasado también el hecho de que no se le dé el mantenimiento adecuado a las cosas. Y esto, pues, lo digo, viene desde casa, pero también continúa en la escuela. ¿En qué forma la escuela está reforzando esta cultura de la improvisación, de la mediocridad? Pues desde que nos es común hacer un acordeón, presentar un examen haciendo trampa, desde el maestro que realiza exámenes que evidentemente sabe que no están midiendo lo que pretenden medir, que solo lo hace por cumplir, por entregar una calificación, un trabajo. Y lo malo de esto es que pues el alumno sabe que no está aprendiendo y el maestro sabe que su alumno no está aprendiendo. Pero lo peor es que los padres de familia lo saben y no les importa y mandan al hijo a la escuela o pagan para que el hijo continúe pasando de un ciclo a otro. La propia SEP aquí en México ha desarrollado esta cultura de que no reprobemos a los niños, que a como dé lugar hay que pasarlos de grado. Es terrible porque es un autoengaño que lamentablemente acaba cobrándonos facturas muy altas que pues cuestan vida. No solamente es dinero lo que se pierde, no solamente es tiempo, son vidas las que se están llevando
de por medio cuando actuamos a la ligera. En este incidente tan reciente en la Ciudad de México, en donde 2 grúas se desploman y cobran la vida de 2 personas, pues obviamente hubo muchas omisiones. Obviamente esto, bueno, fue una situación en donde después de que supuestamente se obtuvo un permiso, una revisión por parte de la autoridad, pues decide introducirse por parte de los organizadores 2 grúas, ¿no? Que generan este accidente terrible. La pregunta es, ¿quién es la persona encargada? Porque evidentemente, pues hay un proteccionismo. La persona que mandó ponerlas tiene nombre y tiene apellido, pero se oculta, se le protege. La persona que debió haber revisado, una persona con conocimientos básicos de ingeniería para poder calcular y entender que las condiciones de esos arreglos, considerando el viento que había, era inviable, era algo que no tenía por qué haberse hecho, pues resulta que no sabe o no le importó. Y pues bueno, no se dice quién es, se le protege, se le guarda. Esta complicidad de todo un sistema con el que se trabaja en México, pues lamentablemente vemos que sigue generando costos tan altos, vidas que se pierden. Pero insistimos, ¿por qué este conocimiento tan básico no se tuvo? ¿Por qué esto viene de la escuela? Porque tenemos profesionistas mediocres a raudales en México, porque sale mucha gente a la universidad sin siquiera saber leer bien. Y me consta porque he sido profesor de universidad durante muchos años y es sorprendente. Nos preguntamos cómo rayos llegó un alumno a un nivel profesional. ¿Qué estaban haciendo sus maestros de primaria, de secundaria, de preparatoria? ¿Cómo diablos lo dejaron llegar a un nivel profesional sin saber leer? Es increíble, no saben redactar. ¿Qué nos podemos esperar de conocimientos matemáticos o físicos de ingeniería que son mucho más profundos, mucho más delicados? Y que lamentablemente con esta visión, con esta cultura del no esforzarnos, del no profundizar, del no hacer las cosas bien hechas, nos importa los costos muy poco, nos importa las consecuencias que estamos teniendo con esto. Y bueno, finalizo invitando a que meditemos en nuestro hogar, cada uno de nosotros, qué actitud tenemos hacia la vida, qué tan en serio nos tomamos las responsabilidades, qué tan cuidadosos somos con el tema de los riesgos, los peligros, las consecuencias en la educación de nuestros hijos. Si no nos aplicamos a dejar esta cultura de mediocridad, esta cultura de conformismo, esta cultura de hacer las cosas al trancazo y como nos salgan, lamentablemente la factura de aprendizaje seguirá siendo con vidas humanas. Ojalá lo meditemos. Soy Gabriel Rubio, psicoterapeuta, mi número 833-127-8169, Gabriel Rubio, psicoterapeuta, en Facebook. Ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias por ver este video y pues por retroalimentarnos con sus comentarios. Muchísimas gracias, querido Gabriel Rubio. Un beso y un abrazo hasta mi amado Tampico, Tamaulipas. Y público querido, pues ya finalizamos este espacio. Así que bueno, les mandamos un beso y un abrazo fuerte, fuerte y nos vemos a la próxima.